Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ole, ole, ole. Hoy es viernes 14 de julio del 2023. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo y a su remodelación. Bienvenidos al canal de Jesús Ramírez. Bueno, en el día de hoy tengo que dar la bienvenida a los miembros premium de mi canal, a José Sánchez Molinero. Así que muchas gracias, José Sánchez. Se ha incluido a los miembros premium de mi canal como soldado, así que bienvenido. Ya sabes, si quieres hacerte miembro premium y ayudar de una forma diferente aquí en el canal, dale ahí abajo al botoncito de unirme. Muchas gracias y empezamos. Bueno, ya mañana tendremos una nueva localización, una nueva ubicación del Tour Bernabéu. Lo tendremos en el lateral oeste, justamente en la zona de la Vega Museu. Ahora, cuando pasemos por la parte central del fondo sur, veremos a ver si están operando en la habilitación de esas entradas que supuestamente iban a estar aquí en esta zona del Santiago Bernabéu. Mira qué verdecito, mira qué verdecito. La madre naturaleza, claro que sí, es muy sabia. Una película de Steven Spielberg, Encuentros en el Bernabéu, JR, no está solo in the nights. Regalazo que me hicieron ya hace tiempo, regalazo de camiseta. Bueno, empezamos ya seriamente las obras. Aquí tenemos la parte baja de la Torre B. Parece que han colocado más lamas en vertical. Ahora veremos también la colocación de esas lamas en la parte baja de la fachada oeste, y a ver también cómo van las nuevas lamas para tapar este hueco en la parte sur de la fachada oeste. Ahora lo veremos mucho mejor, pero tampoco parece que hayan avanzado mucho más. Pero bueno, ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí. Vamos a cruzar. Intrusos, intrusos. Bueno, tráiler enorme que trae o se lleva armarios vacíos. Algún día me gustaría que tocase el claxon, la bocina, pero es que tiene que sonar mucho. Y sobre todo estamos en mitad de la ciudad. Bueno, se ha puesto en verde, cruzamos. Rodolfito in the night. Bienvenidas y bienvenidos a las alturas de la esquina de la Torre B, donde tenemos un montón de material en oferta, fresquito, muy rico. Aquí acopiado, como ya sabéis, llevamos viendo muchísimos días todo este material, que además día a día siguen trayendo nuevo material. Exactamente sé que son algunas piezas, pero no todas. Pero aquí tenemos todo este material acopiado enfrente de la Torre B para andamios. Imagino que será para fontanería también. Y ojo, porque ese palet, ¿pueden ser las letras? No creo, ¿no? Estoy deseando que lleguen las letras, Estoy deseando que lleguen las letras. Está muy tapado como para saber lo que es. Pero no me extrañaría ni un pelo que trajesen ya las letras y el escudo, Porque si están tapando el hueco correspondiente donde van a colocar las letras y el escudo, pues lo dejan aquí preparado, y en cuanto terminen de tapar el hueco, ¡fas! Lo que hacen es ya colocar las letras y el mismo escudo. Seguimos viendo mucho aislante, ese aislante que van colocando en los interiores del Bernabéu. Ya están rematando todo. En teoría, a partir de septiembre todo esto tiene que estar despejado y listo en los exteriores, todas las lamas puestas, tanto las verticales como las horizontales de fachada. Estos huecos que tenemos también en diferentes esquinas, por supuesto, estarán tapados. Ahí al fondo tenemos también las lamas que pues van a ir subiendo al hueco que tenemos ahí en la fachada oeste. A esas lamas me refiero. Y que, por cierto, en estos precisos instantes se está recolocando la grúa, que es la que sube las lamas. Sí, se está recolocando, se está reubicando. Debe ser que aquí ya le molestaba a alguna que otra mosca y es por eso que se está cambiando. Aprovechamos las sombras que nos ofrece la vida para poder grabar el Santiago Bernabéu, que está volviendo a apretar de lo lindo. Aquí en la capital seguimos viendo este hueco que parece que no ha avanzado mucho, la verdad. Faltan pocas lamas, tendremos ya un 75% más o menos completado, pero aún así faltan unas cuantas lamas por llegar a la parte superior, a la parte del paseo 360. Y las lamas en vertical, está un poco fastidiada la ambulancia. ¿Escucháis el sonido un poco raro? Parece que está resfriada. Bueno, ahí tenemos la parte baja de la Torre B. No es que hayan colocado más lamas, la verdad, pero bueno, así tenemos a día de hoy, viernes 14 de julio, la parte baja de la nueva Torre B. Seguimos avanzando, dejamos atrás ya la Torre B y vamos a adentrarnos en Castellana, a ver qué novedades tenemos. Cuando llego al Bernabéu,
Seguimos visualizando las lamas en vertical para que estéis al tanto de todas las que han colocado hasta el momento de ahora, y ahí se empiezan a asomar hacia arriba las nuevas lamas en vertical que ya tapa la parte de la fachada. Lo que decía, están reubicando y recolocando esta grúa que es la encargada de subir las lamas para tapar este hueco. Por cierto, nuestro TOC sigue igual, así que por lo tanto seguimos avanzando. Creo que es para el otro lado, pero bueno. Mientras tanto tenemos aquí a Vinicius, que un día podría dar la vuelta conmigo. ¿Qué te parece, Vinicius? ¿Cómo te parece la idea? Imaginad la repercusión que tendría ese vídeo. A que tendría repercusión, imaginad el título del vídeo: doy la vuelta al Bernabéu con Vinicius Junior. Sería imposible, porque todo el mundo que le viese por aquí se pararía a hacerse fotos con ellos. Pero guau, imagina, 800.000 visitas ese vídeo. Deja de soñar, Jesús. Mientras tanto nos iremos haciendo las fotos como estas personas. ¡Hala Madrid! Gracias. Bueno, pues aquí tenemos la parte baja de la fachada oeste. Están empezando con una nueva sección. Ahí han colocado ya 3 lamas. Además que están muy cerquitas ya, muy cerquitas de la Torre C. Dentro de muy poco veremos ya también cómo llegan a este sector, que es el siguiente. Podemos observar que a la izquierda pues hay solamente pestañas, no han colocado los nexos. Ayer por la mañana no teníamos los nexos colocados en esta conexión, por lo tanto hoy sí lo tenemos, y seguidamente lo que están haciendo es lo que estamos observando. Ahí estamos viendo cómo están colocando las primeras lamas de ese pequeño sector de la parte baja de la fachada oeste. Me estoy muriendo de calor, de verdad. Qué calor que hace. Un saludo a mi amigo JR. Ahí va. Me he quedado enganchado con una de estas ramas. Me estaba diciendo: JR, no te vayas, JR, no te vayas. Bueno, pues nos adentramos de lleno en la parte de Castellana, al menos lo que podemos ver desde esta valla que me acabo de subir. Ahí tenemos las nuevas lamas que están colocando en este nuevo sector. Las hojas que acaban de incorporar, bueno, llevamos 2 días viéndolas, pero bueno, lo comento así como algo novedoso. Esas nuevas hojas que han ido incorporando, colocando en las puertas de acceso de aquí en Castellana. Y ayer también vimos por la tarde, en el vídeo de última hora, aquí en el canal, cómo habían colocado ya este material para instalar las pantallas LED que van a estar ubicadas en esta zona. Lo que pasa es que, claro, es pronto todavía para colocarlas, pero ahí está ya todo ese material preparado para recibir nuestras queridísimas pantallas LED. Aquí a la izquierda seguimos viendo estos sectores, estas secciones de la grúa torre que estaba en la esquina de la Torre C. No tenemos grandes novedades, sobre todo en la lama de cierre. No tenemos nuevas compañeras, no tenemos más lamas que se asemejen a esta que ya está colocada y que tenemos ahora mismo en pantalla. De momento sigue todo igual, como por ejemplo que el Real Madrid siga siendo el dueño de la capital. Ahí tenemos la viga museo en el interior. Se supone que mañana ya reabren, bueno, abren más bien las puertas del nuevo museo. Estaremos aquí a primera hora para plasmar todo lo que está pasando en el interior. Así que ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que está pasando en las obras del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, mis cuchufletos. Oye, de verdad, me acabo de cruzar con 3 personas en este intervalo de espacio en la boca del metro del Santiago Bernabéu. 3 personas, 3 diferentes núcleos. Y de verdad que es que no me salen las palabras para definir todo lo que me dicen. Es verdad que siempre hay haters, por supuesto, eso siempre va a haber y siempre van a estar. Pero las palabras que me dedican aquí, cuando hablo con ellos, obviamente, a ver, hay gente que a lo mejor no ve tus vídeos o ve un vídeo cada X tiempo y te dice que le gustan mucho, que le encanta cómo lo hacen, pero es que hay gente que te llega aquí y te dice todo lo que piensa y que le ves en la cara y en los ojos la verdad, y de verdad que me encanta. Es algo que me gusta porque hay muchas personas que no valoran lo que se está haciendo aquí, hay muchas personas que no valoran lo que se está grabando aquí y por supuesto el calor, frío y tal, que yo no vengo aquí a decir que la gente me agradezca, oye, muchas gracias por estar aquí pasando calor, no, pero la gente creo que no piensa eso y lo único que quieren hacer es daño. Pero bueno, de verdad que agradezco a todas esas personas que me apoyan
me quedo con eso siempre, de verdad, muchas gracias. Y esas, por supuesto que hay personas que pensarán que me estoy inventando esto, pero esas personas saben que me acabo de cruzar con ellos aquí, en la parte del metro del Santiago Bernabéu, y no me estoy inventando nada. Así que muchas gracias, de verdad, I love you. 33 grados. Ole, 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 qué calorcito in the night. Dejamos atrás la parte de Castellana, ahora veremos desde esta ubicación todas esas nuevas lamas que han ido incorporando. Por cierto, alguien si quiere ir al metro, lo tiene aquí, el cartel. Y llegamos a la esquina de la Torre C. Vamos a subir un poco el dispositivo para que veáis las nuevas lamas de la parte baja de la fachada. Desde esta ubicación, como os decía, están a punto de llegar ya prácticamente a la nueva Torre C, ubicada aquí en esquina de Castellana con Rafael Salgado. Y ahora veremos también las lamas, esas lamas que han ido colocando, esos adhesivos protectores de nuevo para llevársela. Ahí va, que me das, tía. Mira cómo se ha colado, que se ha colado, que se ha colado. Bueno, lo he dicho, esas lamas que están preparando para llevárselas y traer las nuevas, pues prácticamente para que no haya mucha separación y no se vea tanto el interior desde el exterior. Por cierto, Vallejo está a punto de ser cedido. Bueno, quizá cuando ya estéis viendo el vídeo ya se hará oficial, pero Vallejo pues están preparando la cesión al Granada por una temporada, por un año. Bueno, pues vamos dejando atrás la Castellana in the night, llegamos al fondo norte y por supuesto tenemos que sacar la parte de las viseras de la Torre C. Estas viseras que vimos cómo comenzaban a colocar esas pestañas, pero aún no han colocado más a medida que vamos llegando al fondo norte, y tampoco han seguido colocando nexos en estas contiguas donde tenemos a la derecha ya las nuevas lamas. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, en el día de hoy no veremos cómo siguen colocando más lamas en toda esta parte. A la derecha la Torre C con las lamas en vertical. Digo yo que esos huecos en la parte interna lo cerrarán. Seguimos viendo puertas de emergencia, como queráis llamarlo, pero son puertas. Las lamas en la parte baja de la Torre C, donde aún no han quitado los adhesivos protectores, y vamos a meternos. Mira, 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 ya están con esa estructura en esta puerta. Por fin, por fin. Por fin vemos novedades en esta zona que llevábamos bastante tiempo sin ver. La verdad, ninguna novedad. Y ahí podemos ver cómo están empezando ya a colocar las estructuras, al menos las piezas, para formar esas estructuras típicas y características de las nuevas puertas de acceso del nuevo Bernabéu, del Santiago Bernabéu. Así que bien, 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 por lo menos un viernes interesante. A la derecha seguimos viendo esas hojas ya colocadas, sobre todo la mitad superior y mitad inferior. En esta que tenemos a la izquierda aún faltan esas hojas por colocar en la mitad superior, y vamos a adentrarnos directamente en Rafael Salgado para ver qué más novedades tenemos. Aquí a la derecha, puertas de emergencia, ahí al fondo las nuevas piezas para la estructura correspondiente a esta puerta de acceso. Veremos a ver si esta tarde vemos cómo crece en volumen esa nueva estructura. Seguimos avanzando, vamos navegando, paseando por el fondo norte. Algún día me voy a dar con un árbol, ya lo veréis, y seréis partícipes de esta aventura. Y os podréis reír, sí, sí, no me importa, os podréis reír, porque yo cuando veo eso, mientras que no se haga daño, también me río. Así que vamos a la chicharrera a ver las novedades del fondo norte. Bueno. Bienvenidos a Rafael Salgado, bienvenidos al fondo norte. Hoy viernes 14 de julio del 2023. Aquí estamos visualizando todas estas nuevas piezas, materiales, sobre todo también, como por ejemplo estas lamas que tenemos ahora mismo en imagen. Lamas para la cubierta, al fondo nexos, a la derecha muchos más armarios llenitos de lamas. Vamos a ver cómo están las puertas de acceso, a ver si hay alguna novedad. Vamos a empezar desde el lado este hacia el lado oeste, donde realmente no vemos grandes novedades, pero bueno, igualmente lo voy a sacar para que lo veáis y estemos al día también, claro. Ahora vamos a ver las tres puertas centrales con esa nueva tira de mampara pequeñita, delgadita como yo. Y bueno, pues hay también ese pequeño sector de mampara que aún no han colocado. Veremos a ver cuando lo colocan. Debe ser que se les resbaló al colocarlo, al instalarlo, y por supuesto pues hizo crash y aparezco a tu lado. Así que nada, pues modo gran angular, nos vamos hacia el lateral este
Nada reseñable, nada importante, nada inquietante, por lo tanto nos vamos hacia el otro lado del Santiago Bernabéu. Acompáñame, no te vayas, Alejo. Ojo, 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 ojo. ¿Os acordáis de las lamas curvadas que vimos aquí acopiadas en el fondo norte? Pues mirad lo que tenemos en pantalla. Las están colocando ya en la parte baja de la torre D. Fíjate, qué bonitas, cómo me encantan esas lamas con esa curva perfecta. ¡Ay, por favor! Ahora veremos en Padre Damián a ver cuántas lamas han colocado. Pero esa es la gran novedad también en la parte baja de la torre D. Ahora veremos si han colocado más. Parece que es la primera, Parece que es la primera. Tiene pinta de que sí. Uy, 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 qué polvazo. Seguiremos viendo cómo siguen instalando las diferentes puertas en los diferentes niveles de los ascensores aquí en el fondo norte. Seguiremos viendo también cómo siguen incorporando las hojas correspondientes y restantes que tienen que seguir colocando en las diferentes puertas in the night. Y mirad lo que tenemos en pantalla, ya han colocado las pestañas en las dos conexiones centrales entre las costillas y la fachada. Ahí lo podemos ver. Ayer vimos cómo estaban realizando estos trabajos, colocando las pletinas en las conexiones, y ya en el día de hoy podemos ver los nexos, no, las pestañas ya totalmente instaladas en esas dos conexiones. Seguimos andando. Pues efectivamente es la primera lama de la parte de la esquina de la torre D, la parte baja. Esa es la primera lama, la lama más curvada, por así decir. La están colocando en estos precisos instantes, a la 1:07 de la tarde. Por cierto, mirad a quién tengo aquí, lo que le echo de menos, Luego le escribiré por WhatsApp a ver qué tal le va. Bueno, pues bienvenidos al lateral este, bienvenidos a Padre Damián. Aquí en la parte baja de la fachada tenemos las nuevas lamas incorporadas. A la derecha dejamos a los pedazos de cracks colocando esa lama en la parte de la curva de la torre D. Parece que hay algún tipo de problema, o al menos eso parece. Mirad, es que mirad la curvatura de la lama, Wow, tiene que ser difícil instalarla. Y ahí tenemos pues lo que hemos visto esta semana, las nuevas lamas colocadas en la parte inferior de la fachada aquí en la zona norte. Ayer estaban trabajando por aquí y efectivamente 1, 2, 3, 4, 5 lamas son las que tapan la parte inferior de la fachada en este lado del Santiago Bernabéu. 5 lamas. A medida que se va ensanchando el lugar, pues obviamente tendrían que poner más lamas, sobre todo que es en la parte central, justo debajo de la tripota. Hacemos un barrido de derecha a izquierda para que estéis al tanto de las lamas colocadas aquí en el lateral este. Están quedando muy bien, y sobre todo cuando quiten los adhesivos protectores, van a quedar de maravilla. La parte de la mitad inferior y mitad superior de la fachada este del Santiago Bernabéu, y nos vamos a ver qué novedades tenemos en la parte del nuevo edificio. Desde aquí se pueden observar las novedades que tenemos en la nueva viga, ahí lo podemos ver. Ayer vimos cómo comenzaban a delimitar esas dos líneas blancas totalmente paralelas y horizontales, y en el día de hoy tenemos la gran novedad, bueno, gran novedad entre comillas, porque simplemente son 4 estructuras con una parte plana. Al fondo sigo viendo las nuevas estructuras, las nuevas paredes y tabiques que no han enfoscado todavía. Por supuesto la parte sur de la fachada la parte central con ese hueco todavía, donde siguen metiendo material y donde podemos escuchar que están picando. Y a la derecha la parte norte del lateral este. Vamos a continuar. Un poquito de agua, por cierto le he quitado la publicidad de Aquaservice porque ya se me ha acabado la colaboración. Así que si alguna otra empresa está interesada en colaborar con el canal, pues soy todo oídos. Ahí justo debajo en la cajita de la descripción tienes mis redes sociales. Por cierto, también puedes darle al like y suscribirte, es totalmente gratuito. Bueno, pues modo gran angular de la parte central del lateral este, y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones, mis queridísimos amigos y amigas. La parte baja de la fachada, donde no han continuado colocando más lamas en esa zona, sí han hecho la parte sur, como hemos visto ya. Y ahora luego en el interior veremos si han colocado más lamas en la parte de la visera. Seguimos. Oye, qué hambre tengo, Tengo un hambre que da calambre.
Desde Plaza de Sagrados Corazones divisamos la fachada este del Santiago Bernabéu. Ahí al fondo, bueno, en la parte más superior tenemos esas nuevas lamas de cierre. Yo les llamo de cierre porque me da la gana, ¿vale? Sí, pues ya está. Ahí tenemos las dos nuevas lamas. Si giramos la mirada a la derecha, aún no han colocado los nexos para seguir colocando esas lamas contiguas. Y también, si nos podemos fijar en la parte de las viseras, observamos que aún no están las pestañas colocadas. Así que tendremos que esperar un poquito más para ver la llegada de las lamas en la parte superior de la torre A. Avanzamos hacia el fondo sur. Bueno, pues dejamos atrás la Plaza de Sagrados Corazones, como ya bien sabéis. Seguimos andando entre los coches, pero en la parte de la acera, por supuesto. Dejamos a la derecha el autobús, que siempre, pues bueno, hacen su trabajo y hay veces que no podemos hacer nosotros el nuestro. Y dejamos atrás también la fachada este del Santiago Bernabéu para adentrarnos en el fondo sur del Santiago Bernabéu. Vamos a ver si tenemos alguna novedad en esta zona. Por lo que puedo observar desde aquí, aún no han enfoscado todos esos nuevos tabiques en la zona del elevador de servicios. Seguimos viendo todo este aislante aquí acopiado en la esquina de la torre A, y lo que decía, desde aquí se ve muy bien. Aún tienen que seguir trabajando en toda esta zona. Aún faltan por colocar hasta incluso más puertas para los ascensores. Me estoy fijando en una cosa, a ver si es verdad. Aquí tenemos en Concha Espina las nuevas puertas, puerta 32 y puerta 28, donde han colocado esas mamparas. Se supone que estas puertas son las que mañana se habilitarán para acceder mañana al Tour Bernabéu, al nuevo Tour Bernabéu, al nuevo museo. Aquí tenéis cómo están las puertas desde cerquita. A la izquierda la puerta 28, la que estamos viendo en estos precisos instantes. Y a la derecha la otra, la puerta 32. Aquí no tenemos a nadie. Y ahí podemos ver que no han colocado todavía esas primeras lamas, en este caso en la parte baja de la fachada sur. Sin embargo, como hemos visto estos días, en la fachada norte sí lo han hecho, y ya hace bastante tiempo. Entonces, de momento aquí en la parte sur, aún nada de nada. Así que seguiremos esperando. Bueno, pues vengo de sacar la entrada para acceder al interior y hasta por la tarde no me dan. Hoy es viernes además, y se nota que hay mucha gente. Así que nada, luego nos vemos, dale a like y suscríbete, que es gratis, dale hombre. Os I love you, nos vemos luego.